Importante suscribiros, nos disponemos a hacer giros de la muerte. Buenas chicos, ya estamos aquí preparados en el Sempeus para grabar el último vídeo de este primer bloque de las técnicas que yo creo que son más esenciales. Muy bien, pues como he dicho anteriormente, en este vídeo vamos a hacer un mix de todas las técnicas que hemos hablado anteriormente en los vídeos anteriores y vamos a empezar por el equilibrio. Tenemos aquí los errores más comunes, así que a darle goma. El primer concepto va a ser leer el terreno. No se aprecia mucho, pero en este trozo, ¿vale?, que he puesto este tronco, está en bajada y ese tronco más pequeño está en plano. Entonces, para buscar un buen equilibrio, intentaremos ir a un sitio donde tengamos un buen apoyo. Si no hay más remedio y lo tenemos que hacer en bajada, lo haremos en bajada, pero si podemos escoger, iremos al sitio más plano donde podamos girar la rueda y estar más cómodos. En resumen, el objetivo es leer bien el terreno y mirar dónde ponemos la rueda delante para buscar esa estabilidad. En este caso, con la piedra que tenemos aquí, si ponemos la rueda delante justo al lado y apoyamos esta rueda en la piedra, es muy fácil, ¿ok?, coger el equilibrio. Pero si al revés vienes en bajada y esta piedra no le tomas la suficiente atención y pones la delante encima, quieras o no, la rueda baila más, ¿vale?, porque no está apoyada en ningún lado y aguantar el equilibrio es más inestable. Otro concepto, otro error común: cuando tenemos el sitio bueno donde vamos a apoyar la rueda adelante, frenamos de adelante y de detrás, ¿ok? Los dos frenos, muy importante, para que la moto no vaya para adelante y para atrás todo el rato. Tercer error: no se mueven brazos ni tronco superior para estabilizarnos en el equilibrio. Lo que se hace es mover las piernas e ir apretando un lado o el otro dependiendo de lo que te pida la pendiente, lo que te pida la moto en ese momento. En casos extremos movemos los pies para estabilizarnos, pero en el momento que el cuerpo y el tronco empieza a bailar es mucho más complicado. Las estriberas es lo que tenemos que apretar un lado o el otro para buscar esa estabilidad. Error número 4: exceso de cuerpo atrás o exceso de cuerpo adelante. Y es muy importante leer el terreno, porque si estamos en bajada no aguantaremos el equilibrio con el cuerpo igual que si estamos planos. Entonces, generalizando, la posición básica es cintura en medio de la moto, piernas flexionadas un poco hacia adelante y el tronco y cabeza también un poco hacia adelante. Si estamos en una bajada muy pronunciada, tendremos que estar aquí, porque si no, la inercia de la bajada nos va a tirar muy para adelante y no tendremos ningún control. Bajar el centro de gravedad y nos quedamos un poco adelantados. Y tampoco nos quedamos aquí, porque si no, ya veis que la delante tiende a flotar un poco y pierdes todo el control. Los últimos errores son exceso de girar la dirección, ¿ok? No la giraremos hasta hacer tope de dirección, porque si no es como que te caes un poco para los lados. Siempre dejar 2-3 dedos antes de que haga tope, a no ser que estés en un sitio muy estable, que tengas muchos apoyos, entonces sí que puedes hacer así y aprovechar incluso para descansar. Exceso de flexión de rodillas, lo que he dicho anteriormente. No podemos estar súper sentados a la moto, porque si no, cuando tengamos una sorpresa no podremos reaccionar porque estaremos ya demasiado sentados, ¿ok? Y último error, los codos. Los codos no se pueden cerrar en el tronco. Eso es señal de que vamos súper tensos. Tenemos que estar
los segmentos, rodillas, piernas, codos, brazos, abiertos, más bien abiertos, no así, ¿vale? Pero abiertos, para ensanchar esa estabilidad. Si acercamos los codos, nos quedamos aquí, que a la que tenemos un problema no podemos reaccionar y ponemos el pie. Ejemplo práctico. Pendiente. ¡Wow! ¿Veis? Es que se ve clarísimo. Pendiente, que te domina para allí. Solo poner el pie en el estribo me ha dominado para allí. Nunca vamos a hacer así. Es mucho más difícil aguantar el equilibrio si tiramos la rueda a favor de la pendiente. Tenemos que ir en contra. Tenemos que ir en contra de la pendiente. Y aquí tenemos más placa de contacto y es mucho más fácil aguantar el equilibrio. A partir de aquí recordar, bueno, todo lo que he dicho anteriormente de las rodillas, de la cabeza, no nos quedamos ahí. Y si estuviéramos en bajada, pues decides tú para qué lado. Y como veis, los brazos se estiran un pelín más. No estoy aquí delante, porque si no, todo pasa delante y tampoco queremos eso. Un poco detrás y flexionado. Muy bien, chicos, pues esto ahora es practicar, practicar y practicar. Para mí el equilibrio es una de las cosas más básicas para empezar a evolucionar. Hasta aquí el equilibrio. Vamos a pasar al siguiente. Para poder subir un escalón, una rampa o lo que sea, después de aguantar el equilibrio y mirar el escalón, lo que viene es la arrancada. Vamos a trabajarlo. Bien, chicos, errores de las arrancadas. 1. Arrancar antes de poner la rueda recta. Primero se pone la rueda recta y luego tiras para adelante, ¿ok? Otro error, arrancar y tú quedarte detrás, que tire primero la moto y tú detrás. Eso es un error muy grande y que perjudica muchísimo, porque sobre todo cuando vas en subida, si tú te quedas atrás, no acompañas a la moto, se te levanta, tienes que cortar y bueno, si no cortas pues te vas para atrás, y si cortas cuando vuelves a dar gas a lo mejor te patina porque has matado toda la inercia de la rueda. Muy importante, el ángulo de flexión de rodilla en la arrancada y el desplazamiento del tronco atrás o adelante irá totalmente a remolque de lo que nos pida el terreno. Si arrancamos una subida muy pronunciada, partiendo de que siempre apretaremos con los pies y con los talones para atrás, para dar tracción a la rueda de atrás, no nos vamos a quedar atrás, vamos a flexionar las rodillas, ¿ok? Sobre todo, las rodillas, no el cuerpo, porque si no patinamos, las rodillas para abajo y para adelante, porque si no se levanta de delante, ¿ok? Y si arrancáramos en un contraperalte, tendríamos que apretar más con una pierna o con la otra, dependiendo hacia dónde te tire la pendiente. Y si arrancáramos en una bajada, como en el momento que dejas el freno ya te tira para abajo, es súper importante lo que he dicho al inicio de poner la rueda recta. Y luego ya adaptarás los movimientos y el gas y salir con embrague o no con embrague, dependiendo de la dificultad que tengas delante. Muy bien, chicos, pues el tema de las arrancadas se me ha hecho corto, pero para mí es que no hay más. O sea, lo más importante para mí es arrancar recto. Muchas veces no se arranca recto porque lo que tienes delante te preocupa tanto, te da miedo, tienes miedo a fallar porque estás en una competición, lo que sea, te preocupa tanto que no piensas en arrancar, entonces arrancas torcido, ¿no? Yo qué sé, dejas el embrague antes de poner la rueda recta, lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, fijaros mucho en cómo es la técnica de arrancar, qué es lo que he dicho anteriormente, ¿ok? Tenéis un vídeo explicativo
solo de las arrancadas, ¿vale? Pero luego también es muy importante mirar lejos, mirar dónde tenéis que ir para, bueno, para marcar una trayectoria y tener claro qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, aquí estamos con los alumnos del Sempeus. Ramón Godino, ya veis, frenando, rueda torcida, a ver qué tal le sale la arrancada. ¡Yeah! Y el pequeñín también aguanta el equilibrio. Bien, chicos, pues antes de seguir con el temario, deciros que he recibido los comentarios, ok, que pedía en el último vídeo, y son propuestas chulas, pero antes quiero hacer este vídeo resumen y dar como finalizado el tema de hablar de estas 5 técnicas tan esenciales. Mola muchísimo interactuar con vosotros y yo creo que me sirve a mí para mi canal, para ir aprendiendo, y a vosotros para estar enterados de lo que se va haciendo y cómo se va evolucionando, ¿no? Así que es importante suscribiros, activar la campanita, ¿vale? Para estar activos. Ahora nos disponemos a hacer giros de la muerte. Bien, chicos, pues esta técnica de los giros es un concepto complejo, ¿ok? Pero yo me quedaría con que lo importante es que se tiene que tener en cuenta todas las cosas que hemos dicho en el equilibrio, ¿ok? Pero sabiendo que no estamos estáticos y pasa a ser un equilibrio dinámico, ¿no? Entonces tiene mucha relevancia leer el terreno, posición del cuerpo. Por ejemplo, este giro que lo he utilizado ahora como presentación de la técnica de los giros, vengo de allí y justo donde tengo el pie tocamos aquí delante y nos vamos derecha. Cuando digo que es muy importante leer el terreno, aquí tenemos que leer que estamos con mucha pendiente, aunque en el vídeo no lo parezca, hay mucha pendiente. Y esta pendiente va variando, es decir, aquí es una pendiente que te domina hacia mí, hacia la izquierda. Y aquí, cuando ya has hecho la mitad del giro, es una pendiente que te tira a la derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes que ir apretando con los pies lo que te pida el terreno, ¿no? A medida que vas avanzando, pues tienes que ir haciendo. En este caso, tienes que bajar mucho las piernas para adelante, ¿vale? Es una cosa que la gente no hace. La gente va muy metida atrás, entonces la moto delante va como flotando. Y a medida que va cambiando la pendiente, o sea, a medida que ya no te va dominando hacia mí, sino que te empieza a dominar hacia aquí, porque ya subes la delante, tienes que ir tirando la pierna la izquierda, haciendo fuerza para que no te domine. Pero sin pasarte, porque si te pasas, entonces no acabas de girar. Entonces, después de esta explicación larga, lo que yo sacaría en resumen es que un error muy común es que la gente se queda muy atrás a la moto, ¿ok? Entonces, cuando toca hacer un giro con un poquito de subida, ¿vale? La de delante flota, entonces pierdes la tracción y la dirección de delante. Sí, en ese momento estarás traccionando, pero necesitas que la delante vaya por el suelo para tener la dirección de delante controlada, que no flote de delante. Entonces, lo que he dicho, este movimiento de rodillas para adelante, ¿ok? Y ir apretando con una pierna o con la otra, igual que hacemos cuando estamos aguantando el equilibrio en estático, que si nos vamos derecha, apretamos izquierda, si nos vamos izquierda, apretamos derecha. Entonces también otro error de los giros podría ser, por ejemplo, en este giro, que es lo que decía ahora, ¿eh? Vengo por aquí y me voy derecha. Si tú entras muy rápido aquí, te comes eso y allí ya no puedes girar, te vas recto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente entra rápido y como tiene que frenar porque se ha comido esto, corta gas y cuando vuelves a abrir, como estás parado, has parado la inercia de la rueda, cuando vuelves a abrir
a no ser que tengas muchos recursos y trabajes con la moto y tal, te vas a quedar frenado, ¿no? Entonces esto, otro error, entrar con la velocidad que requiere cada giro y cada pendiente y cada obstáculo, ¿no? Y ir adaptando el cuerpo a medida que vas avanzando. El cuerpo no puede caer dentro de la curva, ¿vale? Esto entra dentro del tema de que el cuerpo tiene que acompañar a la moto. Es lo que decía ahora cuando estaba hablando a la cámara de si la pendiente te tira a derecha, pues tienes que estar un poco más izquierda para que no te venza. Otro error muy común sería que la gente acerca mucho los codos al cuerpo y eso te deja con una incapacidad de movilidad, de amplitud de movimiento muy grande. Como se ve en el vídeo, tienes que intentar, tanto rodillas como codos, ir un poco abiertas. Otro error muy común es que no se mira a dónde se tiene que ir. Como se ve en el vídeo este a cámara lenta, antes de iniciar el giro, mi cabeza ya está torcida, ¿vale? Porque es lo primero que se mueve antes de mover tronco superior, brazos, rodillas, etc. Es lo que te va a ayudar a marcar una trayectoria y saber a dónde vas. Tener muy claro eso. Entrenar sencillo. Que te dé la posibilidad de no estar totalmente 100% focalizado con el giro, sino que te puedes permitir mirar arriba, ¿ok? Y pensar que puedes llegar arriba. Porque si es muy difícil, como todo, te vas a fijar solo en eso y cuando estés por la mitad no vas a saber salir de allí. Y luego todo el tema de la posición del cuerpo que he dicho, saber adaptar los pesos, lo de los codos, rodillas abiertas y evidentemente el tema del gas y el embrague, ¿no? Adaptar la intensidad del gas en el momento de dejar o no dejar del todo o coger el embrague, ir con una velocidad y con un gas que te permita no parar, ¿vale? Pero no ir súper rápido porque si no tendrás que cortar gas y en medio de la curva volver a abrir gas es casi imposible porque o patinas o se te cala la moto o lo que sea, ¿ok? Encontrar el punto clave para cada giro, cada rampa, cada giro en bajada, porque hay giros en bajada, que lo único que tienes que hacer al inicio del giro es dejar frenos y que la moto ruede, ¿no? Entonces, tener muy claro cada cosa qué es lo que le toca. Y por último, y un último consejo de los giros, yo soy partidario de, dentro de lo que es entrenar fácil, porque si no, no lo podéis hacer, lo siento por ser tan pesado con esto, pero es muy importante, intentar coger mucho tacto con el embrague, ¿ok? Conocer mucho cómo reacciona vuestro embrague, porque al final, por mucho gas que des o por muy poco gas que des, si tienes el embrague controlado, la moto nunca se te va de las manos, nunca corre más de lo que tú quieres, nunca se te para más de lo que tú quieres, ¿ok? Entonces, siempre tener ahí preparado el dedo del embrague para posibles, bueno, resoluciones de algún error. Cambiamos de técnica más moderna, nos vamos a hacer cambios. No son tan complicados. El problema, yo creo, es que queréis imprimís demasiada fuerza, no, es técnica, es puramente técnica. Bien, ¿qué he querido decir con que imprimís demasiada fuerza y poca técnica, ¿no? Pues al final los cambios se hacen gracias a la tracción de la rueda de atrás, es decir, a dejar el embrague, ¿ok? Para que la rueda te ayude con esta tracción en el suelo y aprovechando las suspensiones, tanto de adelante como de atrás. ¿Qué pasa? Que cuando imprimís mucha fuerza, no tenéis paciencia, ¿vale? Y no aprovecháis la compresión y sobre todo la descompresión de los muelles.
¿vale? Bueno, de la horquilla y del amortiguador. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú quieres hacer mucha fuerza, bajas, comprimes bien, pero antes de que comprima el amortiguador o la horquilla, tú ya estás yendo para arriba, estás yendo a destiempo con la moto. Entonces yo creo que esto es lo que pasa casi siempre, ¿vale? A partir de aquí, empezar con cambios pequeños y altos, como he dicho antes. Si puede ser, haciendo cambios de detrás en bajada, porque la inercia de la bajada te va a ayudar a levantar la rueda, ¿vale? Y de delante, al revés, en subida, ¿vale? Traccionando bien con los pies en los estribos. Es primordial tener equilibrio previamente y ir aprovechando esta compresión y extensión de los amortiguadores, tanto en bajada, comprimir y tirar para adelante, en un buen apoyo para frenar, y en subida, comprimir un poco para adelante la horquilla y nos quedamos atrás en la descompresión con un poquito de dejar el embrague para que traccione y levantemos la rueda adelante. Objetivo principal cuando empezáis a hacer cambios: querer levantar mucho las ruedas, tanto de atrás como de delante. Buscar una buena base de sustentación, sobre todo cuando vamos a hacer un cambio de atrás, buscar un apoyo de delante, ¿ok? Que no apoyéis en una raíz o en un palo, ¿ok? Siempre lo más recto posible, igual que cuando hablé del equilibrio. Buscar un sitio estable donde os sintáis cómodos. Os vais a reír, pero ¿estáis apuntando en la libreta? Estoy hablando muchísimo, ¿eh? Después, otro error muy común: no se va con la cabeza para adelante. En el caso de hacer un cambio de atrás, ¿qué pasa? Que queréis levantar la rueda de atrás y hacéis como un gesto de recoger las piernas, pero los brazos están estirados y no estás yendo para adelante, es decir, no estáis transportando todo el peso adelante para liberar ese peso de detrás y que se pueda levantar la rueda, ¿ok? Entonces, la cabeza, lo primero de todo, para adelante, seguido de todo el cuerpo y un poco de recogida de piernas para acabar de levantar la rueda. Ejemplo, cambios de delante. Fijaros bien que la horquilla y mi cuerpo van a la par, es decir, yo comprimo mi cuerpo con la horquilla y descomprimo mi cuerpo a la misma velocidad que la horquilla. Evidentemente frenando de atrás porque tengo la moto parada y tal. Si la tuvieras encendida podrías ir dejando un poco el embrague y te traccionaría para adelante, pero bueno, no es el caso. Ir tirando un poco de brazos, pero ya veis que también es mucho de piernas, ¿eh? Mucho de piernas, ¿eh? Para adelante y arriba. Bien, chicos, y por último, los escalones, ¿ok? Aquí tenemos un escalón muy completo. Se puede subir picando de adelante, ¿ok? Y llevándosela, picando de adelante y dejando entrar, ¿ok? Saltando, porque hay bastante rampa desde detrás. Así que voy a hablar un poco de los errores comunes de los escalones. En este vídeo se puede apreciar cómo me anticipo demasiado al estirar los brazos y no aprovecho la inercia de la rampa. Y en este vídeo vemos cómo evito la rebotada estirando los brazos para adelante y ayudando a la moto a avanzar. Para mí, los errores más comunes de un escalón es que la gente le pica el cárter, ¿no? ¿Y por qué pica el cárter? Pica el cárter por varios factores, puede ser velocidad, demasiado gas o poco gas, pero los más importantes son: uno, factor del individuo, de miedo. ¿Qué pasa? Que cuando son escalones un pelín más altos y un poco negativos, el cuerpo se queda un poco atrás por precaución de no empuntar. Entonces, cuando te quedas atrás, ¿qué pasa? Que no eres suficiente rápido a ir para adelante,
te entra detrás demasiado, ya no recuperas el cuerpo y te pica el cárter, ¿ok? El otro factor es que tocamos de adelante y mucha gente tiene, como quieren subir el escalón, quieren pasarlo, lo empiezan a pasar desde demasiado temprano, ¿ok? Entonces tocan de delante, incluso muchas veces no han tocado de adelante y ya se están tirando para adelante, ¿ok? Entonces eso hace que la de delante, la rueda, tiende a bajar, ¿ok? Y lo primero que viene después de la rueda de adelante es el cárter. Si tú no tocas y entras bien con la rueda atrás y te tiras para adelante, te va a picar el cárter y te vas a quedar parado. Bien, otro error muy común: las rebotadas o las patinadas justo arriba del todo del escalón, ¿ok? Este error viene cuando has subido el 85% del escalón ya. Tú ya estás arriba, pero estás en el aire y cuando te caiga te va a caer aquí, te va a patinar, o estás aquí con muy poca velocidad y te está patinando. Entonces lo que se tiene que hacer es, una vez pica de atrás, para evitar que rebote muy para arriba, hay escalones que se suben rebotando, pero siempre tiene que ser una rebotada controlada. Eso se hace cuando pica de atrás, estirando los brazos para adelante en el mismo momento que el cuerpo se queda un poco atrás, ¿ok? Importante, para hacer esto tienes que llevar un poco de inercia, porque si no, no sirve de nada. ¿De qué sirve esto de estirar los brazos? Pues que cuando rebote, tú estarás rebotando, pero si estás haciendo así, estás ayudando a la moto a avanzar, ¿vale? No vas a hacer una rebotada para arriba, sino que vas a salir para adelante. Y si patina, pues te quedas aquí patinando, si llevas un poco de inercia, acabas tú de ayudar a la moto a salir para adelante. Si tenéis dudas de cómo o qué técnica utilizar para cada escalón, yo os diría que para un nivel medio bajo, ¿ok? Escalones de metro 20, tal, que no sean muy negativos y tal, se puede subir con la técnica de un solo gas, ¿vale? Es decir, un solo gas y levantando tarde. Levantar tarde te va a permitir levantar mucho adelante. Entonces, todos estos errores que he dicho, de que te pica el cárter y tal, ya no te pasa, porque como levantas tanto, porque al final lo que no quieres es empuntarte, y como levantas tarde, al menos ya levantas muy para arriba, ya no te pica el cárter, ¿ok? Entonces, levantar tarde va muy bien para coger el escalón de abajo arriba. Si levantas en 2 golpes de gas y el primer golpe de gas lo das 2 metros antes y levantas allí, es muy probable que cojas el escalón de arriba a abajo, todo este trozo que vas de arriba a abajo pierdas mucha inercia y cuando des el otro golpe de gas, ¡buap!, entonces te va a salir una rebotada para arriba y no para adelante, increíble. Entonces, ya lo hablé también con las picadas y llevarte la moto para arriba. Coger el escalón de abajo arriba y hacerlo lo máximo como si fuera una rampa. Habrá escalones que no se puede porque son muy negativos y tal. Entonces mi consejo es ponerte piedras o bajar el nivel de escalones.